Y si yo le preguntara a usted, ¿quién está dispuesto a venir a sumergir los pies en este bote? ¿Quién lo haría? Por favor, colóquese de pie. Colóquese de pie. Todos los que estarían dispuestos a venir a sumergir sus pies en este bote. Listo. Ahora yo quiero pedirle otro favor. Quédese de pie. Y si usted no está dispuesto a hacer lo siguiente, entonces se sienta. ¿Quién de los que está de pie está dispuesto a venir y sumergir sus pies en este bote con los zapatos que trae puestos? Los que no se sientan. Los que sí se quedan de pie. Listo. Gracias. Un aplauso para estas valientes. Pensé que más estarían dispuestos a venir a sumergir sus pies en esta rica y limpia agua en estos tiempos de escasez. Pero, ¿sabe? No es tan fácil. No es tan fácil sumergir los pies y más cuando le dicen a uno que incluyen los zapatos, ¿cierto? Porque uno empieza a pensar, ¿y quedarme toda la reunión con los zapatos mojados? No sé si lo pensaron. Se me pueden estar despegando, me puedo estar cayendo, si tengo vestido puedo estar haciendo el oso. ¿Qué más puede pensar uno? Se me dañan, quedo chistoso, hago reguero, pero ¿qué más piensan? ¿Qué más pensaron? Que le puede hacer daño para la salud quedarse con los pies empapados. Pues el mensaje de hoy se llama mójate los pies. Tranquilo que a ninguno le voy a hacer mojar los pies. Esta agua yo la necesito para mi casa. Y si está tomando apuntes, notas, diga, mójate los pies y anote en su libro, mójate los pies. La mayoría de nosotros conoce historias extraordinarias. Algunos han vivido historias sobrenaturales, finales sorprendentes, cosas que no esperábamos. Muchos tal vez podrían contar historias de la Biblia maravillosas o contar historias maravillosas acerca de otras personas. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí podríamos contar nuestras propias historias sobrenaturales? Todos soñamos, todos anhelamos algo, todos necesitamos un milagro en nuestra propia vida, en nuestra casa o en nuestra familia. Sin embargo, muy pocas personas están dispuestas a mojarse los pies. Y usted se dio cuenta con el ejemplo del inicio de este mensaje. Muy poquitos están dispuestos a mojarse los pies. Y yo le quiero ilustrar qué significa mojarse los pies con dos historias de la Biblia. Amén. Así que abra su Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 3, el versículo 7. Josué 3, 7. Está en el Antiguo Testamento. Es el séptimo libro de la Biblia. Y dice Josué 3, 7 al 16, el Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará a cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, diga conmigo, en cuanto sus pies toquen el agua,
la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce, pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí. Esto que es una historia maravillosa y una historia real acerca de las manifestaciones sobrenaturales de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Era la materialización de la promesa. El pueblo de Israel había caminado durante 40 años por el desierto y ahora la conquista estaba solo a un río de distancia. ¿Qué les hacía falta? Cruzar ese río. Ya estaba Josué liderando y lo que se interponía entre el inicio y la materialización de su promesa era un río. Pero sabe, este no era cualquier río. Cuando usted lee, si se detalla, el versículo dice, uno de los versículos dice que era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Era la primavera. ¿Y qué pasaba con el río? Se desbordaba del cauce. El río estaba como crecido, más grande de lo normal. Y en ese momento Dios le hace una promesa maravillosa a Josué acerca de su liderazgo, que además es la promesa rema de este año. ¿Cuántos la tienen presente? ¿Qué le dice el Señor a Josué? A partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. Y esa fue la palabra que Dios nos dio este año para crecer ¿en qué? ¿Para crecer en qué? Influencia. Pero después de que le lanza esta promesa espectacular a Josué, le dice, a partir de hoy voy a convertirte en un gran líder a los ojos de todos. Todo el pueblo sabrá que así como estuve con Moisés y todas las cosas poderosas y sobrenaturales que ocurrieron con Moisés, así yo también estoy contigo. Pero resulta que enseguida viene la otra parte que ya no es tan linda. ¿Y qué le dice el Señor? Dales la siguiente orden a los sacerdotes, que lleven el arca del pacto, cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. El Señor le da la instrucción a Josué de cómo van a hacer para cruzar ese río y cuál es la orden. Dice que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, tenían que entrar en el río, y cuando sumergieran los pies en el río, el agua, ¿qué pasó? Se iba a detener. Ahora yo le digo, ¿por qué no es tan lindo esto? Porque no es tan sencillo creer, confiar y tener fe. Ellos ya habían vivido una historia relativamente similar. Cuando salieron de Egipto y estaban con el Mar Rojo enfrente, ¿qué pasó? Dice que Dios les dio la victoria y que Moisés extendió la vara. ¿Y qué pasó? Las aguas se detuvieron a un lado y al otro y ellos pasaron ¿en qué? En seco. Pero resulta que a Josué se le dio otra instrucción. ¿Y qué se le dijo? Que ellos tenían que mojarse los pies, que ellos tenían que entrar en el agua aun cuando el agua no se había secado, que ellos tenían que correr un riesgo, que ellos tenían que exponerse. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de mojarnos los pies? Me refiero a ser osados, a ser intrépidos, a dar ese paso de fe que más bien puede ser un salto de fe, a correr riesgos en el buen sentido de la palabra, a tener iniciativa, a comenzar algo nuevo, a exponernos, a depender de Dios, a desacomodarnos y a ser audaces. Eso fue lo que Dios le pidió a Josué. Que fuera audaz, tenía que dar ese paso. ¿Y usted qué cree que pensó Josué? ¿Y si ellos entran en el agua y el agua no se detiene? ¿Cómo voy a quedar delante de este pueblo que él ya había visto y que él ya había conocido que era un pueblo de tenerle miedo, ¿cierto?
y tenía que dar ese paso de osadía, y nosotros también necesitamos aprender a mojarnos los pies y a dar esos pasos de osadía. ¿Sabe? Mucha gente quiere cruzar el río Jordán, pero no muchos están dispuestos a mojarse los pies. Muchas personas anhelan ver un milagro, anhelan ver la bendición para sus familias, anhelan ver la conversión de sus hijos, anhelan emprender un negocio y ser exitosos, anhelan servirle a Dios, anhelan salir de sus deudas, anhelan tener sanidad, anhelan ser libres de las emociones dañinas, anhelan tener un ascenso en sus trabajos, pero no están dispuestos a mojarse los pies. No están dispuestos a salir de su statu quo, de su estado actual, de su momento actual, sino que quieren estar cómodos y que el río se abra y pasar en seco y no correr riesgos. Y que las cosas extraordinarias sucedan porque sí, y así no es la vida. Y así no son las cosas con Dios. Si yo les hiciera 2 preguntas hoy, estoy segura que la mayoría de las personas responderían afirmativamente a estas 2 preguntas, y usted no tiene que responder en voz alta, solo va a responder ahí en su corazón y si quiere en su cuaderno. Y la primera pregunta es: ¿tienes uno o varios problemas? Algunos querían como Dolorán gritar: sí, Señor. No, tranquilo, no tiene que decirlo en voz alta. Primera pregunta, entonces, ¿tienes uno o varios problemas? Si usted respondió que sí, hace parte de la mayoría. Y le quiero hacer la siguiente pregunta: ¿hay algo que anheles o sueñes que aún no se haya cumplido? Entonces piense, si hay algo que usted quiera con todo su corazón, si hay algo que usted anhele, si hay algo con lo que usted sueñe y que aún no lo haya visto en su vida. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí diría que sí, ¿cierto? Ahora sí pueden responder. ¿La mayoría diríamos que sí? ¿Están? La mayoría diríamos que sí. Pero también estoy segura de que si yo les hiciera una tercera pregunta, las respuestas variarían de esta manera. Algunos dirían: tal vez, más o menos, no lo sé, no estoy seguro, no mucho. ¿Y sabe cuál es esa pregunta? ¿Qué estás haciendo para que tu situación actual cambie? ¿Qué estás haciendo para que la vida que estás viviendo hoy sea diferente y dé un cambio, dé un giro? Para que las cosas que están mal sean cambiadas, para que la situación caótica y difícil sea transformada. ¿Qué estás haciendo hoy? Porque a eso los quiero invitar cuando les hablo de mojarse los pies. Yo no les estoy diciendo que hagan cosas alocadas y sin sentido porque se nos ocurrió o porque está de moda o porque alguien lo sugiere, sino que cuando yo les hablo de mojarse los pies, les estoy invitando a vivir el concepto de cristianismo que honra al Señor. Y es tomar los riesgos que yo deba tomar, hacer las cosas que tenga que hacer, así parezcan ilógicas, dar los pasos necesarios que me lleven donde Dios me quiere tener, y por supuesto mucho más allá de mi corta imaginación. Eso significa mojarse los pies. Ahora yo quiero preguntarle, ¿cuántos están dispuestos a mojarse los pies? Dale ese aplauso al Señor. Hebreos 11, 33, 34 me encanta y dice: por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. ¿De quién está hablando? El libro de Hebreos, de los héroes de la fe. Y sabe que eran personas comunes y corrientes como usted y como yo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que por la fe esas personas que hicieron, conquistaron reinos. ¿Qué más? Cerraron bocas de leones. ¿Qué más dice? Apagaron llamas de fuego. Y recuerde todas las historias de la Biblia. Escaparon de morir a filo de espada. Y su debilidad se convirtió ¿en qué?
Su debilidad se convirtió en fortaleza. ¿Cuántos quisieran que su debilidad se convirtiera en una fortaleza? Pues los héroes de la fe están registrados en la Biblia porque vivieron vidas extraordinarias, aunque eran personas comunes y corrientes, personas como usted y como yo. Pero ¿sabe cuál es el punto? El punto es que estas personas decidieron salir de su zona de comodidad, decidieron salir de su zona de confort y de seguridad y optaron por ser osados, intrépidos, valientes, audaces, esforzados, pero por sobre todo optaron por tener un corazón que amaba a Dios. Optaron por tener un corazón que escuchaba a Dios. Optaron por tener un corazón que era sensible a la presencia de Dios, y eso les dio el poder para hacer cosas que otros seres humanos no harían. Eso fue lo que le dio el poder a David, a pesar de ser tan bajito en comparación con Goliat, de enfrentar a ese grandulón cuando ninguno de los hermanos, que era muchísimo más alto y fortachón, fue capaz de hacerlo, porque era en su relación con Dios que él venía, no en su nombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos celestiales. Fue por esa relación y esa cercanía que Daniel estuvo toda una noche en el foso de los leones y ninguno le hizo daño. Fue por esa relación cercana que estos tres amigos de Daniel estuvieron en el horno de llamas, y dice que las llamas y el calor eran tan intensos que los hombres que los lanzaron allí se quemaron. Había mandado a ser calentados 7 veces más, pero en esa relación con Dios ellos hicieron cosas que otros seres humanos no harían. Su osadía, su valentía y su audacia, ¿de dónde provenía? De su fe en el Señor. Y así fue que Josué se jugó su reputación, se jugó su liderazgo y hasta se jugó su vida, porque usted se imagina donde no ocurra el milagro. Ese era un pueblo que fácilmente había pensado en apedrear a Moisés cuando las cosas no salían bien, pero él se jugó todas estas cosas porque él tenía una relación con Dios, y eso lo hacía obediente y de fe, y así fue que el Señor le dio la influencia y lo convirtió en un gran líder a los ojos de todos y lo respaldó. ¿Qué sucedió? Los sacerdotes sumergieron sus pies en el agua, mojaron los pies, dieron el paso de fe y las aguas ¿qué? Se detuvieron. Yo les quiero compartir otra historia acerca de lo que significa mojarse los pies, y me gusta porque tiene otros detalles que nos recuerdan el desafío que significa dar este paso. Mateo 14, 25 al 31. Dice: a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Entonces, ¿quién está aquí? Aquí está Pedro, con una historia de osadía que a primera vista no parece una historia tan importante. ¿Qué dice la Biblia? Que era la madrugada, más o menos las 3 de la mañana. El barco estaba lleno de hombres, muchos de ellos expertos en el mar, y estaban aquí cuando de repente ven que alguien viene caminando sobre las aguas hacia ellos. ¿Qué es lo primero que usted pensaría? Pues lo mismo que pensaron ellos, ¿verdad? No, y sí, es el Señor Jesús. ¿Qué pensaron? Un fantasma, nos vamos a morir. Y empezaron a gritar: ¡un fantasma! Y de inmediato, ¿qué hace Jesús? Yo creo que Jesús soltó la carcajada primero y les dijo: tranquilos, soy yo, no tengan miedo, tengan ánimo. Y ¿sabe? Eso es lo que sucede cuando nosotros estamos en problemas.
Eso es lo que sucede cuando nosotros estamos en medio de la dificultad y en medio de la tormenta, en medio de la situación difícil. El Señor nos dice, yo estoy aquí, no tengan miedo, tengan ánimo. Pero saben, de todos los que estaban en el barco, solo uno se atrevió a hacer algo diferente. Muchos hubieran podido decir, listo, sí, tranquilos, es el maestro, y desde allá hasta que él llegue acá donde estamos, fijo, ya se calma la situación y todo va a estar bajo control. Respiren. Pero Pedro hace una cosa que puede parecernos supremamente alocada y descabellada y hasta puede parecer caprichosa. ¿Y qué hace? Le dice al maestro, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Pero sabe, yo quiero que usted preste mucha atención a esto, porque este no era un simple capricho de Pedro. Pedro no le estaba diciendo, Señor, si eres tú, que yo me dé un paseo por el agua, porque quiero mostrarle a todos mis compañeros que yo puedo hacer algo sobrenatural. No, él le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya caminando sobre el agua hacia ti. ¿Qué era lo que quería Pedro? ¿Qué era lo que quería Pedro? Pedro quería estar cerca de su maestro, porque sabía que no había un lugar más seguro que ese. Y por eso dio este paso de osadía. ¿Y eso implicó qué? Mojarse los pies. Cuando usted camina sobre el agua, lo más probable es que se moje los pies. Se mojó los pies y empezó a vencer las leyes de la física. Pedro caminó sobre el agua porque quería estar cerca de Jesús. ¿Pero qué sucedió en ese momento? Pues lo mismo que va a pasar cuando usted dé los pasos de fe. Las circunstancias se pueden poner más complicadas. Y de repente Pedro dejó de fijar su vista en el maestro y empezó a acordarse que los seres humanos no caminan sobre el agua. Que los seres humanos a lo mucho pueden nadar, pero no pueden caminar. Él lo sabía, él era un pescador. Y dice que vio las olas y que él se aterrorizó, que él se atemorizó y comenzó a hundirse. Pero sabe, Pedro vuelve y hace lo que él tiene que hacer. Y le dice, sálvame, Señor. De inmediato Jesús le toma la mano y lo agarra y lo rescata. ¿Sabe qué? Pedro es el único que se dio el lujo de contar una historia de ese tamaño, porque fue osado, porque decidió mojarse los pies, porque decidió dar un paso de fe para estar más cerca de su maestro. Así eso implicara vencer lo imposible, hacer cosas que son ilógicas, irracionales. Pero sabe, hay dos componentes aquí. Y es que él lo hizo para estar más cerca de Jesús y lo hizo sujeto a la respuesta de Jesús. Ahora, ¿cuántas cosas sobrenaturales Dios quiere hacer en su vida? Él se las ha prometido y usted no las ha visto porque no se quiere mojar los pies, porque no se quiere arriesgar, porque no quiere poner en juego su reputación. Y qué tal que yo ore y no se sane, qué boleta. ¿Estamos dispuestos a mojarnos los pies? En ese riesgo pueden pasar muchas cosas. Como a Pedro, ¿empezó a qué? A hundirse. Pero tenga algo por seguro. En esos desafíos de fe, si usted siempre busca al Señor, el Señor lo va a sacar en victoria. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Yo no sé qué riesgos ha tenido que asumir usted, pero los riesgos que hacen nos intimidan y nos atemorizan. A todos nos puede pasar lo que le pasó a Pedro. Damos el paso de fe y luego nos asustamos. Yo recuerdo que una de esas historias, tengo varias historias en las que nos ha pasado, fue cuando dimos el paso para adquirir este lugar. Habíamos hecho unos planes y por esos planes dimos el paso. Nos sentíamos seguros, decíamos, tenemos el respaldo. Y resulta que desafortunadamente las cosas no se pudieron dar de esa manera. No se pudieron.
Y entonces con mi esposo quedamos plof, porque no teníamos el respaldo con el que habíamos contado y por el que habíamos dado el paso. Dimos la llamada pensando en una cosa, pero ahora que han pasado los años le damos gracias a Dios porque decimos, si esa persona no nos hubiera dicho que nos iba a hacer esa ayuda, nosotros no hubiéramos hecho la llamada. Entonces el Señor permitió que se diera ese escenario para que nosotros llamáramos y luego las cosas fueron diferentes. Y empieza todo ese juego de cifras. Y de la manera más sobrenatural y sorprendente, Dios empezó a aparejar todas las cosas. A veces nos faltaba un día o 2 días para reunir el dinero, para reunir la cifra. Y no lo teníamos, pero llegaba una llamada. Y Dios aparejó las cosas y pudimos cumplir, pero por momentos la fe quería ¿qué? Flaquear. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando ora por un enfermo. Una cosa es que usted ore por alguien que tiene gripa y otra cosa es que usted ore por alguien que tiene cáncer. Y entonces ahí que empieza usted, ¿será que oro o no oro? Y le pasa de pronto como a alguien cercano a mí que fue y oró y al otro día la persona se murió. Entonces había otra persona enferma y dijo, no vaya a orar para que yo me muera, por favor, que yo no me quiero morir. Y entonces ahí la fe empieza ¿qué? Ya no queremos mojarnos los pies, no queremos exponernos, no queremos arriesgarnos. Cuando usted va a orar por un enfermo, cuando usted va a dar un paso que no es fácil, hace muchísimos años, yo tendría 12 años tal vez, yo les he contado, me enamoré de un reloj y se fue el agua y dijeron hasta dentro de 15 días no vuelven a poner el agua y habíamos lavado el tanque, era una alberca gigante en la casa y estaba desocupada y no teníamos agua y me faltaban 15,000 pesos para ese reloj. Y yo le dije a mi mamá, mamá, regáleme 15,000 pesos porque quiero un reloj, que ahora que recuerdo era hediondo, horrible, pero yo no sé, a mí me gustaba en ese momento. Y resulta que ella me dijo, no tengo plata. Yo le dije, regáleme el reloj. Me dijo, listo, ahí está, si usted ora y llega al agua, yo le regalo el reloj. Y yo me acuerdo tanto que me fui a la habitación. Y 5 minutos estuve arrodillada y sudé, salí con poder de ese lugar. Tenía solo 12 años. Y entonces salí y le dije, listo mamá, ya está hecho. Y me acuerdo que mi mamá empezó a reírse, como con pesar. Yo creo que ella pensaba, voy a regalarle los 15,000 pesos. Y entonces le dije, sí, escuche, está llegando el agua. Y entonces ella me miró con pesar, como mira una mamá a un hijo cuando lo siente que está en un momento de consideración. Y de repente empezó a salir agua de la llave. Y yo me asusté, yo dije, ¿es en serio? ¿Es real? Y entonces mi mamá dijo, no, debe ser un rezago. Y le dije, no, vamos al patio. Ahí mi fe se aumentó. Y le dije, no, mire cómo llega. ¿Y qué cree que pasó? El agua se estalló a borbollones. Y todo el tanque se llenó y desde entonces, hace casi 20 años, jamás ha faltado el agua en esta casa, porque ese día decidí arriesgarme, ese día, con una cosa insignificante. Yo solo quería un sencillo reloj. Ahora le pregunto, ¿usted qué quiere? Hoy quiero cosas mucho más complejas. Anhelo ver cosas que parecen muy inalcanzables. Y sabe, en ese ejercicio de todos estos años que llevo en el cristianismo, muchas veces no me he querido mojar los pies y no me he querido arriesgar. Porque digo, ¿y qué va a decir la gente? Y si las cosas no resultan como yo digo, y si las cosas no salen como yo pensaba, y si Dios no escucha la oración, y si el milagro no se da, entonces ahí es cuando el Señor nos invita a tener fe. Ahí es cuando el Señor nos invita a mojarnos los pies. Ahí es cuando el Señor nos invita a ser como Pedro,
arriesgarnos. ¿Qué necesita usted? ¿Qué quiere? ¿Qué espera? ¿Y qué está haciendo para verlo en su vida? ¿Qué está haciendo para lograrlo? ¿Qué está haciendo para que las cosas sean diferentes? Yo le quiero dar, para cerrar este mensaje, unas ideas prácticas de lo que significa mojarse los pies, y para que usted pueda ver en su vida lo que hasta aquí no ha visto. ¿Cuántos quieren ver en sus vidas lo que hasta aquí no han visto? ¿Cuántos lo quieren? Si le va a dar ese aplauso, déselo fuerte al Señor. Lo primero que usted tiene que hacer, si quiere ver cosas sobrenaturales en su vida, es construir una relación estrecha con Dios. Nadie puede mojarse los pies si no tiene una relación con Dios, porque si no, va a terminar en problemas. No puede uno ser osado, intrépido, cuando no está sustentado por la fe. Porque sabe, una vez escuché una historia de unas jovencitas que dijeron: ay, pues el Señor nos va a rescatar, y si vamos por las aguas también Él está con nosotros, y vamos a caminar por encima del agua. Y se lanzaron a un río las jovencitas. ¿Y qué cree que pasó? Se ahogaron. Por eso es que a la gente no le gusta mojarse los pies. Pero cuando usted tiene una relación con Dios, cuando usted es sensible a la voz de Dios, Dios le da el poder para que lo imposible se haga posible. Dios le da a la autoridad para que lo inimaginable se vuelva tangible. Y aquí hay muchas historias, aquí hay muchas personas que pueden pasar al frente y contar. El año pasado les compartimos una historia que a mí me impactó mucho, de una de mis primas, porque yo la acompañé a hacerse todos los exámenes. Fue donde unos neurocirujanos hicieron junta y le dijeron: sí, ahí está el aneurisma en su cabeza, tenemos que decidir si hacemos una cirugía, abrimos el cráneo y llegamos más fácil al aneurisma, o a través de un cateterismo llegamos al aneurisma. Pero tenemos que escoger una de las dos maneras y operarla ya. Y la oración de ella era: yo no me quiero operar, yo quiero que Dios haga un milagro. Y orar por cosas así no es tan fácil, ¿cierto? Cuando hay exámenes, cuando ya le habían hecho un examen muy delicado en el que ella corría riesgos, y le habían dicho: ahí está, tenía un angiograma, ahí está el aneurisma, hay que operarlo. Pero ¿sabe qué? Oramos. Y cuando le fueron a hacer el procedimiento para mirar si tenían que hacerlo con cirugía o con la otra intervención, ¿qué pasó? Ya no había aneurisma. Ella está completamente sanada, y ese es el poder de Dios. Pero para eso uno necesita tener una relación estrecha con Dios, necesita meditar en la palabra, necesita orar, necesita congregarse, necesita obediencia, necesita sensibilidad a la voz de Dios. Eso era lo que tenían en común todos esos hombres, eso era lo que tenía en común Moisés, eso era lo que tenía en común Josué, eso era lo que tenía en común el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo simplemente tenía que decirle a alguien: levántate y anda. Y se caminaba y se paraba y era sanado, porque ese respaldo eran todas las horas que él pasaba con el Padre, en comunión con él. Y si lo hacía el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros? Si usted quiere poder en su vida, necesita una relación estrecha con Dios. Pero sabe que también necesita aprender a tomar la iniciativa. Diga: tome la iniciativa. Toma la iniciativa, comience con algo, no siga postergando para mañana. Todos empiezan a decir: mañana oro, mañana hago ejercicio, mañana hago la dieta, mañana ahorro, mañana. Pero usted debe tomar la iniciativa hoy, y ya, así parezca que nadie lo apoya. Tome la iniciativa, invite a alguien a la iglesia. Tome la iniciativa, háblele a un extraño, inicie una conversación y compártale de Cristo. Necesitamos aprender a ser osados. Tome la iniciativa, haga un ahorro para su matrimonio, aunque usted no tenga novio ni novia ni con quién casarse. Eso es osadía, necesita mojarse los pies, ¿verdad? Tome la iniciativa,
Aunque no le hayan pedido algo en su trabajo, haga algo extra y comience. Así no haya la posibilidad de un ascenso, porque ahí es donde usted está generando el escenario para que algo sobrenatural ocurra. Sea osado con su fe, es el siguiente consejo. Y sabe, para ser osado con la fe necesita ejercitarla. ¿Y sabe cómo usted ejercita la fe? Mi consejo es que tenga un diario de oraciones, escrito, donde usted pueda ser específico. Este día oré por esto, para que cuando se cumpla usted lo pueda chulear y usted le pueda contar a otros. Porque cuando usted no ora específicamente, si se dan las cosas, usted puede decir, es que yo soy muy piloso. Estuve de buenas. Pero cuando usted ora específicamente por algo, sabe que esa es la respuesta de Dios. Cuando alguien nos ha llamado, yo recuerdo muy claramente a alguien una vez que me llamó y me dijo, estoy necesitando urgentemente una cifra de dinero. Y yo me acuerdo que yo me preocupé por esa persona porque sabía que la necesitaba. Y le dije, vamos a orar para que Dios te apareje las cosas. Yo no tenía cómo darle esa cifra, pero yo sí sabía que Dios podía darle esa cifra. A las 2 de la tarde esa persona me llama y me dice, no solo recibí esa cifra, sino una cifra superior. Así que uno tiene que tomar la iniciativa y ser osado con la fe, ejercitarla. Empiece a orar por cosas por las que usted hasta aquí no había orado porque pensaba que eran imposibles. Empiece a orar por ellas. Haga las cosas de forma diferente. Haga las cosas de forma diferente. No puede ver resultados distintos si siempre está haciendo las mismas cosas. Si usted siempre hace lo mismo, no va a ocurrir nada diferente. Si usted quiere que pase algo diferente, usted tiene que hacer las cosas diferentes. Si usted quiere ver cosas diferentes, entonces empiece por llegar temprano. Si usted quiere ser una persona exitosa, pues arréglese como una persona exitosa. Si usted quiere ver cosas en su vida diferentes, haga cosas distintas, comprométase con Dios. Y el siguiente consejo es: sobreponte a los obstáculos con la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los obstáculos? El temor, la duda, la pena, el orgullo, la inseguridad, los prejuicios. Todos esos son obstáculos cuando uno quiere dar pasos de fe. Pero la Biblia dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía ni de temor, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así que es con la palabra, es cuando usted atesora la palabra en su corazón que usted puede vencer los obstáculos. Cierro con este pasaje. Romanos 4:19 dice: y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, al igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Dios es ¿qué? Poderoso para cumplir todo lo que promete. La fe de Abraham no se debilitó. Ore de esta manera. Yo inicié más o menos hace 3 meses orando con este versículo por una situación en particular que estaba viviendo, en donde mi fe fue grandemente puesta a prueba y tuve momentos de angustia. Pero resulta que ahora este versículo se convirtió en un escenario para orar por otras cosas. Y siempre digo, Señor, que mi fe sea como la de Abraham, que no se debilita, para ver las cosas que tú nos has prometido, para ver las cosas que tú le has prometido a mi familia, para ver las cosas que tú le has prometido a nuestros discípulos, para ver las cosas que tú le has prometido a nuestros amigos. ¿Cuántos quieren una fe así? Una fe osada. ¿Cuántos quieren mojarse los pies? Colóquese de pie y denle ese aplauso al Señor. Hay una historia que cuenta
que había una sequía en un pueblo y el pastor invitó a toda la gente a orar por la lluvia. Y llegaron muchísimas personas a orar por la lluvia, pero solo uno estuvo dispuesto a mojarse los pies. ¿Y sabe quién fue? Un señor que llegó con sus botas campaneras y su sombrilla, aunque hacía mucho tiempo no llovía. Eso es mojarse los pies.